Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenos mediodías, según donde me veáis. Y gracias a aquellas personas que os conectáis en este momento en directo por Instagram a mi canal, Marcos Lezo. Bueno, esta vez me gustaría charlar acerca de ese viaje que todos estamos transitando de una forma más consciente o inconsciente, de lo que podríamos denominar del tan conocido ego al corazón, ¿no? Porque realmente es un viaje, realmente es una experiencia de vida, es la vida misma, ¿no? Es un proceso en el cual, por lo general, muchas veces lo transitamos de forma inconsciente, muchas veces vamos lidiando con los procesos de la vida de la forma en la que estos se presentan y no reparamos, ¿no? Que realmente estamos constantemente eligiendo desde nuestra mente a quién escuchar, cómo proceder, cómo reaccionar, o accionar una conducta, una forma de ser, una forma de sentir, una forma de expresarse, una forma de simplemente lidiar con lo que la vida en cada momento nos presenta, ¿no? Y eso es un viaje en sí mismo, ¿no? Un viaje que cada vez se va tornando más consciente, cada vez nos damos cuenta que realmente hay un para qué en toda situación que nos sucede, realmente no sucede simplemente todo al azar, no es que la vida simplemente quiera jugar con nosotros, sino que la vida misma nos enseña, vamos aprendiendo a través de la vida misma a lograr identificar pues muchos de los patrones, muchos de los programas, muchos de los atributos que identificamos como que forman parte de nuestra personalidad y que poco a poco nos damos cuenta que siempre tenemos la oportunidad de elegir ver las cosas de una forma diferente, de una forma más amable, de una forma más integrativa, de una forma más amplia, más consciente. Y de eso se trata, ¿no? De ser conscientes sobre todo de cómo estamos sintiendo la vida, cómo esta opera en nosotros, cómo la vamos permitiendo expresarse a través de las circunstancias que a todos nos afectan, ¿no? Y cómo, como decía, pues siempre hay una elección que podemos hacer que nos cambia completamente la forma en la que percibimos la realidad que nos rodea, ¿no? El viaje del ego al corazón, ¿no? Me gustaría hacerlo muy personal, porque estos vídeos de alguna forma lo que pretenden es traer mi propia experiencia un poco en contexto, por si puede inspirar a otras personas de alguna forma a poder ver su reflejo en ciertas partes de ella misma, ¿no? Ante todo habría que definir qué es el ego, porque yo sé que muchos de vosotros pues tenéis una idea de lo que el ego es en base a lo que habéis leído, a lo que habéis visto, a lo que habéis escuchado, a lo que habéis comprendido, ¿no? Algunos tenéis una imagen más positiva, más negativa, otros tenéis una imagen como que el ego es algo contra lo que hay que luchar o algo con lo que hay que lidiar o algo al que hay que domesticar o al que hay que educar, ¿no? Otros simplemente pues reconocéis que el ego pues forma parte de vuestra mente y es un personaje inherente en ella misma y evidentemente sin ego no se puede existir, ¿no? Evidentemente el ego visto desde metodologías como pues como el curso de milagros o como las constelaciones familiares es aquella parte de nuestra mente que nos habla de separación, ¿no? Que nos da esa identidad en la cual nos sentimos separados de todo lo que es, en la cual concebimos un mundo de formas, de contenidos, de significados, de etiquetas, de definiciones, de divisiones, ¿no? Y operamos desde este mundo, ¿no? Es decir, solo podemos entender el mundo cuando nos definimos, cuando tenemos una personalidad, cuando tenemos una identidad, cuando podemos de alguna forma entender lo que somos y por ende entender lo que otros son o lo que otras cosas son, ¿no? En base a esas definiciones, ¿no?
es darle de alguna forma un etiquetaje, una particularidad, una simplificación a la realidad misma, ¿no? Es darle un contorno, una forma, un límite, un contexto en el cual yo pueda definir y definirme, ¿no? Por lo tanto, hablaríamos de ego cuando nos definimos a nosotros mismos, como hombres, como mujeres, nos definimos con un nombre, nos definimos con una edad, nos definimos en relación a los demás. Soy hermano de, soy hijo de, soy pareja de, soy un integrante de mi familia, soy un trabajador de mi empresa, soy un amigo de mis amigos. Soy siempre algo en relación a otra cosa u a otra persona, ¿no? Y encima, cuando yo soy mi hermano, cuando soy hermano de, cuando yo soy hijo de, la definición que yo hago sobre mí mismo es completamente diferente que cuando yo digo que soy amigo de o pareja de. La definición que hago sobre mí mismo es muy diferente. Por lo tanto, el ego siempre trata de autodefinir lo que yo aparentemente soy en base a las relaciones que establezco en el mundo, ¿no? Evidentemente, cuando lo vemos desde este punto de vista, podríamos determinar de que en este mundo, en este aparente mundo, solo podríamos vivir en base a ese etiquetaje, ¿no? Es decir, si yo no tengo una identidad que me proyecte hacia el mundo, que me dé un contenido, que me dé una existencia y en la cual yo me pueda relacionar con los demás a través de esos contenidos, realmente no podría existir, no podría relacionarme, no podría tener un contexto de ser en el mundo, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta de que esos significados que nos hemos estado dando, esos contenidos que hemos estado sustentando, esas creencias que creemos que forman parte intrínseca de nuestra conciencia, también van evolucionando, por así decirlo, y también van cambiando y van transformándose, ¿no? Y vamos dejando de sentirnos tan identificados muchas veces con el contenido de muchas de ellas, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Porque vamos a hablar de esas etapas, sobre todo esas etapas iniciales, en las cuales vamos tomando conciencia de que ese personaje, ¿no? que ejemplificamos en el mundo, ¿no? En nuestros trabajos, con nuestras familias, en nuestras relaciones con nosotros mismos, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta, ¿no? Ese personaje llega a un momento en el que, de alguna forma, no encuentra mucho sentido a aquello que lo está definiendo, ¿no? Aquello que le está dando un contenido particular y específico en un contexto de su vida, ¿no? Y es ahí cuando realmente van haciendo nosotros otras preguntas más existenciales, ¿no? Cuando vamos entendiendo de que quizás no solo somos pues, la pareja de, o el hermano de, o el hijo de, o el trabajador de, ¿no? Probablemente haya mucho más en nosotros que desearíamos conocer, que desearíamos experimentar y que va mucho más allá de esa autodefinición o de esas definiciones que me han dado un sentido de pertenencia porque evidentemente me ayudan a estar en el mundo, me ayudan a ser un ser reconocido, me ayudan a conocer a los demás, me ayudan a poder tener ese contexto relacional, pero llega un momento que siento que hay que trascender, siento que hay que liberar, siento que hay que dejar atrás, siento que hay que transformar, porque eso me limita, porque realmente el ego es una limitación. Básicamente, el ego me está definiendo bajo un marco conceptual muy limitado, ¿no? Y todo lo que se escape de ese marco conceptual, de alguna forma, deja de definirme y por ende deja de hacer que pertenezca a ese contexto, ¿no? Es decir, toda relación, por ejemplo, toda relación de pareja tiene un marco contextual, tiene un tipo de relación, tiene unas dinámicas que cuando dejan de alguna forma de respetarse esas dinámicas, es decir, cuando yo dejo de comportarme como la otra persona espera de mí que yo me comporte y empiezo a comportarme como yo me siento en cada momento en mi presente que deseo comportarme, estoy de alguna forma violando el acuerdo tácito. No es un acuerdo hablado, sino es un acuerdo que se establece por el uso y la costumbre, ¿no? Y es ahí cuando el ego de la otra persona empieza
de alguna forma sentirse molesto. Incluso el ego de la relación misma empieza a contraatacar y a intentar que vuelva a ese terreno seguro en el cual yo me defino a mí mismo con mis comportamientos, con mis hábitos, con mi manera de hacer, de una conducta determinada, ¿no? Pongo el ejemplo de una relación de pareja, como podría poner el ejemplo de una relación familiar, entre hermanos, entre hijos y padres, entre cualquier persona, o de amistades, o incluso del trabajo, ¿no? El trabajo quizás se ve mucho más claro, ¿no? Porque ahí el ego tiene un fundamento muy claro. Yo tengo que hacer, yo estoy aquí para cumplir unas obligaciones, para recibir un sueldo por ello, ¿no? Y por lo tanto no me puedo extralimitar a ejercer algo diferente de lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? Por lo tanto, la visión del ego es siempre una visión fragmentada de la realidad, es una visión muy limitada de la realidad, es una visión que empequeñece totalmente la realidad y es una visión que al final, por mucho que estemos, y veremos, ¿no?, en estas charlas, las múltiples dinámicas que el ego tiene de alguna forma para que no perdamos esa ilusión de identidad, esa ilusión de separatividad, esa ilusión de pensar de que somos algo aparte del todo, ¿no? Pues vamos a ver que por mucho que el ego intente de alguna forma que no perdamos ese sentido de identidad, tarde o pronto siempre acabamos en la frustración, siempre acabamos en las puertas de ese vacío, de esa soledad interior, de esa frustración de darnos cuenta de que por mucho que busquemos aquello que sentimos que nos falta, aquello que sentimos que nos produce un vacío interior, aquello que nos produce una ansiedad interna en ese mundo externo, por mucho que veamos pues, muchos ingredientes que nos hacen de alguna forma estar entretenidos en la mente, estar entretenidos en todo aquello que ese aparente mundo externo a nosotros nos está ofreciendo, tarde o pronto nada nos satisface, nada realmente nos satisface, ¿no? Y eso cada uno se da cuenta más tarde o más pronto, ¿no? Por lo general, los grandes despertares se suelen producir cuando en nuestras vidas acontecen pues, acontecimientos importantes, ¿no? Como puede ser la pérdida de un trabajo, la muerte de un familiar, un accidente grave, una enfermedad grave. Quiere decir, básicamente, cuando se produce una muerte que puede ser una muerte que vemos o una muerte de algo que muere en nosotros, ¿no? Quizás yo me consideraba que mi día a día era ir a trabajar, que mi día a día era, pues eso, hacer cada día las mismas cosas, y llega un momento que me despiden de trabajo y no sé quién soy, porque mi día a día ha cambiado completamente. Y ahí tengo un momento en el cual me confronto a mí mismo de una forma muy particular. Y tengo un momento en el cual me tengo que replantear realmente quién soy yo en mi día a día, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Y eso me puede llevar a un gran despertar interior, porque eso me puede hacer conectar con otro tipo de sentir, con otro tipo de saber estar, con otro tipo de ilusiones, de creatividad que van haciendo en mi interior, que hasta ese momento pues no era consciente, ¿no? Pongo este ejemplo como pongo otros ejemplos, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad grave, ¿no? El hecho de vivir una enfermedad grave y estar de alguna forma mirando a la muerte de cara, ¿no?, nos puede evidentemente hacer replantear completamente toda nuestra vida y nos puede hacer movernos hacia lo realmente esencial, ¿no? Planteándonos realmente, ya no desde la mente, sino desde la propia alma, el propósito mismo de la vida que estamos viviendo y probablemente cambiándola por completo, ¿no? También se puede producir cuando vemos esa muerte fuera de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, he tenido grandes despertares con el fallecimiento de mis padres cuando yo era bastante joven, ¿no? Y eso a mí, evidentemente, me llevó a replantearme muchas cosas de la vida a un nivel existencial y, sobre todo, a indagar dentro de mí, a no buscar respuestas tanto fuera, sino adentro, ¿no? Porque realmente se me estaba moviendo mi mundo interior. Estaba viendo realmente que aquello que para mí era, pues, algo que se daba por hecho, algo que pensaba que estaría siempre, se iba y ya no estaba ahí, ¿no? Y yo tenía que estar ante el mundo, pues, lidiando desde una conciencia que no era una conciencia mental, sino que era una conciencia espiritual. Porque tenía que buscar esa seguridad, esa pertenencia, ya no en temas, vamos a decirlo así,
familiares, sino en temas muy profundos. Es decir, mi sentido de identidad no lo daba mis relaciones familiares, no lo daba el sentir que yo pertenecía a un grupo familiar, sino lo daba realmente esa conexión profunda que todos llevamos dentro con algo mucho más grande, ¿no? Llámese espíritu, llámese gran alma, llámese Dios mismo, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente empieza, siento yo, la conciencia de ese gran viaje, ¿no? La conciencia de saber de que pues nuestra vida en un momento dado puede cambiar por completo y nosotros, pues evidentemente, ahí lo que vamos a sentir es, primero, gran confusión, ¿no? Cuando aparecen esos grandes choques que la vida nos plantea, ¿no? Probablemente sintamos mucho miedo, porque cuando la mente se despersonaliza o cuando la mente pues tiende a confrontarse a ella misma, ¿no? Con cosas a las cuales no logra dar respuesta, tiende a sentir ese miedo de no saber cómo lidiar, de no saber cómo actuar, de no saber quién se es en cada momento, ¿no? Y ese miedo es un miedo profundo, es un miedo existencial, y es un miedo que muchas veces tratamos de evadir. Tratamos de evadir, evidentemente, con lo externo. Tratamos de enfocarnos hacia afuera para no sentir aquello que estamos sintiendo, para no aceptar que la vida nos está invitando a traspasar justamente esos límites que le estamos poniendo, esa zona de confort que hasta ese momento formaba parte de nuestra vida, pero que muchas veces pues, no somos capaces de poder atravesar o no elegimos atravesarla simplemente porque no sabemos lo que hay más allá, ¿no? Entonces, eso es algo que sucede por lo general y evasiones pueden haber muchas. Pueden haber evasiones a través de adicciones, a través de entretenimientos, a través de simplemente no querer sentir lo que se está sintiendo en ese momento, no querer afrontar ese sentimiento de ahogo, de frustración, de abandono, de no pertenencia, de sentir que nada tiene sentido, ¿no? Y es ahí cuando, por lo general, muchas veces optamos, pues eso, por transformar o cambiar nuestras vidas, pero a un nivel muy superficial, porque el ego siempre nos invita a eso, nos invita a encontrar las soluciones fuera de nosotros, nos invita a mirar hacia afuera, nos invita simplemente a cambiar lo superficial, ¿no? Lo superficial puede ser de que si termino una relación de pareja, con otra me irá mejor. Si fallece un familiar, pues tengo otro grupo de amigos con quien estar o tengo otros familiares con quien yo me puedo arropar, ¿no? Si pierdo un trabajo, evidentemente puedo conseguir otro. Si tengo un accidente, me puedo recuperar. Es decir, siempre trata de solventar, ¿no?, ese sentido de identidad o de pérdida de identidad a través de la formación de otra identidad, ¿no? Y es ahí, pues eso, es el juego del ego para mantenernos siempre en ese sentimiento de que somos alguien, de que somos alguien definido, de que tenemos un contenido y de que por mucho que la vida nos plantee algo que nos mueva profundamente por dentro, siempre podemos reidentificarnos de nuevo, siempre podemos darnos otro significado, ¿no? Pero ciertamente ahí, de alguna forma, estamos evitando entrar en lo que tenemos que entrar, ¿no? Hemos de pensar de que lo que realmente da miedo a la mente es, primero, sentir que no pertenecemos. Sentir que no pertenecemos, por ejemplo, al mundo en el que estamos, ¿no? Cuando venimos al mundo, venimos a través de nuestra madre, y cuando estábamos en nuestra madre, cuando ella nos tenía en su vientre, lo teníamos todo, la pertenencia era total. Ahí sentíamos la unidad profunda. Una unidad que ya se estableció en el momento en el que encarnamos, ¿no? En el momento en el que encarnamos, ahí se produce de alguna forma la primera separación, porque ahí estamos en el todo, ahí somos, vamos a decir así, una energía abstracta, indefinida, que no está focalizada en nada, sino que es multidimensional. Y en ese momento conecta con ese útero, conecta con esa madre y conecta con esa conexión profunda con nuestra madre, ¿no? Ese sentido de pertenencia, la primera pérdida que se produce, o sea, la primera despersonalización que tenemos es justamente cuando nacemos.
cuando nacemos se produce lo que se llama el trauma del nacimiento, ¿no? Porque es la primera vez en la cual sentimos ese desarraigo, se nos desarraiga de esa profunda unidad con la que estábamos, ¿no? Y eso, de alguna forma, ya va a provocar una herida profunda en nuestra psique, en nuestra conciencia, ¿no? Evidentemente nos vamos a ir acostumbrando, porque poco a poco vamos a poder, a través de lo externo, pues como decíamos antes, dar una definición a aquello que sentimos que somos, aquella conciencia en la cual nos movemos y a través de la cual estamos interactuando en el mundo, y todo va a ser una definición constante, ¿no? Nuestros padres nos van a ayudar a que nos definamos, ¿no? Nos van a decir qué es esto, qué es lo otro, nos van a dar un lenguaje, nos van a dar ciertos contenidos que van a conformar esa estructura egoica en nuestro interior y que nos van a poder ayudar a tener esa identidad en el mundo. Pero siempre buscando la pertenencia. La pertenencia con aquello que sentimos que éramos uno, primero con nuestra madre, después con nuestro padre, después con nuestra familia, que van a ser las relaciones más vinculares que vamos a tener. Luego ya con las personas que a medida que vamos creciendo van apareciendo en el mundo, ¿no? Amigos, profesores, ¿no? Personas que van a ir viniendo, ¿no? Y ahí vamos a sentir siempre esa pertenencia. Cuando tenemos problemas dentro de esa pertenencia, por lo general tratamos de tener buena conciencia. ¿Y qué es tener buena conciencia? Buena conciencia es seguir las creencias, seguir los usos y costumbres, seguir las tradiciones sobre todo de nuestra familia, ¿no? Porque al hacerlo nos sentimos en paz, aunque esas tradiciones, aunque esas creencias, aunque esa forma de ver el mundo, de alguna forma, no vaya realmente o no conecte realmente con la esencia de quienes somos, ¿no? Pero eso nos da buena conciencia, porque si no lo hiciéramos realmente, esa pertenencia no se establecería y probablemente la mala conciencia nos podría avivar una gran culpa interior que todos llevamos dentro y probablemente no queramos afrontar, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que la pertenencia es algo clave, ¿no? Cuando sentimos que no pertenecemos, por ejemplo, porque se interrumpe el amor, a veces pues pasan, ¿no? Etapas tempranas que el amor se interrumpe porque no estamos recibiendo lo que deseamos recibir y se nos cierra el corazón, porque si no lo cerramos realmente podemos morir, podemos dejar de existir, dado que necesitamos ese alimento afectivo, pero muchas veces pues no se nos da, ¿no? Entonces eso produce un gran trauma en nosotros. Y aún así sentimos la pertenencia igual, porque sentimos que si no se nos da quizás es por algo intrínseco negativo en nosotros. Quizás nos sentimos culpables en algún lado, en algún lugar de nuestra mente, de no ser merecedores de recibir lo que necesitamos, ¿no? Y es ahí cuando no queremos soltar esa pertenencia porque sabemos que es súper necesaria para poder seguir existiendo, ¿no? Pero nos vamos llenando de victimismo, de culpa, de falta de autoestima, de no merecimiento, ¿no? Y vamos cargando a veces esas memorias, ¿no? A lo largo de nuestra vida ya como adultos. Y es cuando llega un momento en la vida que es necesario mirar ahí. Es necesario mirar ahí para darnos cuenta de que eso, en un momento dado, nos dio ese sentido de pertenencia, nos sirvió para tener una identidad en el mundo, pero hay que mirarlo de otra forma para poder dejarlo atrás y para poder ir reconociendo lo que realmente somos, ¿no? Y eso es otra etapa de ese tránsito del viaje del ego al corazón, ¿no? Cuando reconocemos esas lealtades por buena conciencia que hemos mantenido con miembros, con personas o con sistemas de creencias, que en un momento dado nos han sido necesarios mantenerlos, pero que llega un momento que hay que soltarlos, ¿no? Hay que soltar esas ataduras y hay que reconocer y liberar los pensamientos y emociones que esas ataduras están forjando, ¿no? Porque, evidentemente, otra de las cosas que sucede es, muchas veces, yo dejo emerger esos condicionamientos, yo dejo emerger esas emociones reprimidas, yo dejo emerger de una forma a veces inconsciente, pues muchas de las emociones que albergo en mi interior, pero hasta un punto en el cual no deseo mirar más, o simplemente las miro
las miro a un nivel mental, las observo, las analizo, pero no me las dejo resentir, ¿no? Y es ahí cuando se produce de nuevo, pues eso, otra evasión que nos hace no querer sentir lo que tiempo atrás, lo que en un momento de nuestras vidas nos hirió, no querer de alguna forma confrontar pues esos sentimientos que están codificados en nuestro ADN, es decir, esos sentimientos, esas emociones, a veces ni siquiera son nuestras, muchas veces forman parte de la herencia genética que nuestra madre nos ha legado a través del nacimiento, ¿no? Y forman parte de las memorias transgeneracionales que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, esas memorias van saliendo a lo largo de nuestra vida en base al ambiente emocional en el cual nosotros nos movemos, ¿no? Y, como decía, el ego en muchas ocasiones lo que pretende es que no lidiemos con ellas, que no miremos hacia adentro. El ego sobre todo tiene una premisa: busca pero no halles, es decir, sobre todo céntrate hacia afuera, porque hacia afuera siempre encontrarás la verdad, ¿no? Hacia afuera siempre tendrás, primero, una forma de escapar de aquello que te oprime, segundo, una forma de defenderte de aquello que sientes como negativo dentro de ti a través de la proyección, ¿no? A través de la proyección de la culpa que tú sientes, que no deja de ser un ataque hacia afuera, un ataque aparentemente hacia afuera, porque realmente afuera no hay nada, es un ataque hacia ti mismo, pero el ego siempre te va a apoyar, ¿no? Con dinámicas en las cuales tú, sobre todo, mantengas intacto tu sistema de creencias, mantengas intacto la definición que te das a ti mismo y simplemente busques la paz o busques la ecuanimidad, evidentemente manteniendo tu razón, evidentemente juzgando a los demás de una forma determinada, evidentemente etiquetándote y etiquetando a los demás de una forma en la que tú aparentemente no tienes que ver nada con el resto del mundo, y eso evidentemente tiene tiempo de caducidad. Tiene un tiempo de caducidad, porque al final la vida, como decíamos antes, te lleva a esa frustración, te lleva a ese sentimiento de que algo falta, de que no estás completo, de que no estás sintiendo realmente lo que tú sabes en tu foro interno, que forma parte intrínseca de ti, que es el amor que tú eres, ¿no? Entonces, hay que reconocer que sí, que todos tenemos de alguna forma esas definiciones dentro de nosotros, esas definiciones que se nos dieron, esas definiciones que asentimos a ellas por deseo de pertenencia, pero que esas definiciones tarde o pronto deberán dejarse a un lado. Tarde o pronto tendré que trascender mi sistema de creencias. Tarde o pronto tendré que dejar a un lado aquello que me definió. Tarde o pronto tendré que entender de que yo no soy ninguna etiqueta que el mundo me da, de que yo no soy ningún contenido que me haga ser de alguna forma bueno ante los demás, que me haga tener mi lugar, que me haga sentirme de que soy un ser que merece amor, soy un ser que merece respeto, que merece ser visto, ¿no? Porque evidentemente ese es otro lado del ego, ¿no? El hecho de buscar el reconocimiento fuera de mí mismo, ¿no? El hecho de esforzarme, de sacrificarme, de dar la mejor imagen de mí mismo para que los otros me amen, para que los otros me atiendan, para que los otros me quieran, ¿no? Y eso es un intento, evidentemente, como decíamos antes, primero de darme una imagen, de generarme una imagen agradable y una imagen sobre todo que sea aceptada por los demás. ¿Por qué? Porque no sé quién soy. Y como no sé quién soy, tengo que configurar esa imagen. Tengo que configurar esa imagen que el ego me vende. Tengo que configurar la imagen que el ego me dice que va a ser exitosa, que va a ser la imagen que me dé presencia en el mundo, ¿no? Y ese es otro juego que aparece en el camino, ¿no? A veces pasa, sobre todo cuando vamos tomando conciencia de que pues ya no nos gusta, no nos apetece comportarnos de una forma, no nos apetece estar con según qué personas, vamos de alguna forma dejando amistades, vamos dejando relaciones, nos vamos sintiendo mucho mejor con nosotros mismos, en soledad, en silencio, vamos encontrando otro tipo de personas, vamos bueno, accediendo a otro tipo de conocimientos, nos vamos interesando por otro tipo de dinámicas, pero ahí también el ego está, el ego siempre está, de alguna forma no desaparece, ¿no? Y es ahí cuando se va conformando un personaje
voz diferente, quizás pues un personaje más pacífico, un personaje que podríamos denominar más aceptable, más bueno, más hermoso a los ojos de los demás, ¿no? A veces le llamamos a este tipo de ego espiritual, ¿no? Pero es un personaje que está buscando lo mismo que el anterior, está buscando reconocimiento, está buscando que lo vean, está buscando que lo acepten, está buscando pertenecer. Está buscando pertenecer, porque la pertenencia directa que todos de alguna forma hemos perdido en nuestra mente es la pertenencia con Dios o es la pertenencia en Dios. Y esa pertenencia está muy salvaguardada por el ego. Es una pertenencia que aterra, es una pertenencia que da pánico, es una pertenencia que muchas veces no nos sentimos merecedores para poder realmente instaurarla en nuestro corazón y mantenerla siempre, ¿no? Por lo tanto, es más fácil, ¿no?, desarrollar un ego espiritual que sea bien visto a ojos de los demás que sentir que ya somos todo lo que pensamos que nos falta, que somos todo el amor que podemos buscar fuera, que somos todo el reconocimiento que podemos buscar fuera, que somos toda la inteligencia que podemos buscar fuera, que somos toda la belleza que podemos buscar fuera. Y ahí estamos, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, en diferentes grados, ¿no? A veces también esto no es un camino lineal. El camino del ego al corazón no es un camino que vamos pasando por etapas exactas, ¿no? A veces retrocedemos a etapas anteriores, ¿no?, en las cuales si nos dejamos de interesar por cierto tipo de experiencias, pues llega un momento en nuestras vidas que pues, deseamos volver ahí, porque quizás nos faltó algo, ¿no? O a veces pasa a nivel de relaciones, ¿no? Muchas veces la vida misma nos lleva pues a volver a casa de los padres, matrimonios que se rompen, personas que tienen que volver a casa de los padres, aparentemente porque en realidad económicamente no pueden sustentarse ellos mismos, pero muchas veces, o yo diría en la gran mayoría de los casos, es un reencuentro, ¿no?, con la pertenencia que un día nos dio un contexto, un contenido, ¿no? Es un reencuentro con ese soy hijo de y por lo tanto estoy seguro aquí, ¿no? Y también tengo una oportunidad de conectar con ese amor que quizás un día no obtuve y ahora quizás obtenga, o quizás un día obtuve y ahora pueda recuperar, ¿no? Entonces, eso son también dinámicas a veces que el ego nos hace vivir en nuestras vidas, ¿no? El volver a revivir experiencias del pasado, ¿no? Entonces, estas dinámicas de alguna forma nos llevan, como decíamos antes, ¿no?, a saber de que hay que mirar. Es necesario mirar, la vida nos lleva a ello, ¿no? Es necesario mirar a todas las autodefiniciones que nos hemos ido dando a lo largo de nuestra vida. Porque llevamos definiéndonos desde que tenemos uso de conciencia. Y esas definiciones son todos los contenidos mentales que estamos proyectando hacia afuera y que nos hacen percibir el mundo como lo percibimos, ¿no? Esas definiciones hay que mirar. Y no digo solo las buenas, las que tildamos como buenas, también digo las que tildamos como negativas, ¿no? Es decir, todo aquello que la mente nos dice que somos, que hemos sido o que seremos, ¿no?, porque realmente no hay tiempo, todo aquello que surge a la conciencia y todo aquello que produce un efecto emocional, ¿no?, hay que permitirse sentirlo, hay que permitirse estar en presencia de ello. Y eso es lo que muchos no queremos. Lo decíamos antes, no queremos, y el ego nos va a ayudar a ello, a que justamente nos evadamos de todo ello, ¿no? Nos evadamos, para ello tenemos múltiples mecanismos, ¿no? Mecanismos hoy en día, a través de la tecnología, por ejemplo, hay innumerables, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser a través del deporte, puede ser a través de los viajes, a través de los amigos, a través de simplemente el móvil, ¿no? Simplemente salir del instante presente, ¿no? Porque cuando digo hay que mirar, me refiero, hay que mirar con el corazón, no hay que mirar con los ojos. Hay que mirar la presencia de lo que es en cada momento. Hay que pararse y sentir lo que se está sintiendo. Y hay que hacerlo desde el corazón, es decir, no desde el juicio, porque si yo me estoy sintiendo mal, si yo me estoy sintiendo solo, si yo me estoy sintiendo abandonado, si yo estoy sintiendo
un aspecto que me está despersonalizando, que me está llevando a un terreno desconocido, que me está produciendo pánico, si yo lo hago desde la presencia de un corazón que no juzga, de un corazón que simplemente está presente, ese sentir, esa emoción va a ser trascendida, va a liberarse, va a deshacerse en sí misma. Y esto sería de alguna forma lo que el perdón de las ilusiones se produce en tu mente cuando te permites que interactúe en ti, ¿no? Entonces, es algo necesario. Por eso, esos estados esas noches oscuras del alma que muchos pasamos, que no es una, son muchas, y últimamente creo que hay muchas, o por lo menos yo estoy viendo bastantes, son bendiciones simplemente para que aquellas autodefiniciones que me mantienen en un paradigma estricto, limitado, cuadriculado y sobre todo falto de creatividad porque es repetitivo en sí, pues se vayan deshaciendo y dejen paso a un nuevo estado de ser mucho más creativo, mucho más nuevo, mucho más expandido, mucho más real, ¿no? Esa creatividad que todos deseamos, que todos sabemos que tenemos en nuestro interior, no es una creatividad que se basa en base a que yo sé hacer cosas y las llevo al mundo y sé tanto que yo puedo ser muy inventivo. Eso se llama fabricar, ¿no? La creatividad de la que hablo es, todo se está dando a través de mí constantemente. La vida es una creación constante. Yo soy una abundancia de amor y de creatividad constante. Pero en tanto a que no me pare simplemente a dejar que se deshaga el contenido mental que me personaliza y que me etiqueta y identifica de una forma muy particular, no voy a sentir esa creatividad en mi interior, no voy a sentir esa intuición que me lleva a estar alerta y me lleva a actuar en base a lo que está sucediendo en este momento presente. La creatividad real sería realmente como dejar que se haga a través de mí. No que yo hago, no que el personaje hace, sino que se está haciendo. Y es simplemente seguir el flujo de aquello que se está produciendo en mí. Eso es verdadera creatividad, ¿no? Por lo tanto, la creatividad surge cuando yo me paro a sentir lo que está emergiendo de mi mente, esos contenidos que me han ido definiendo de una forma, pero que han ido ocultando también de otra aquello que no he querido ver, aquello que no he querido aceptar, aquello que no he querido asimilar, que realmente no es verdad, pero que es necesario dejar emerger en nuestra conciencia en base a emociones que sentimos, en base a experiencias que quizás hemos vivido pero no hemos procesado realmente a través del corazón, ¿no? Y ahí nos va a llevar, pues como decíamos, a un nuevo estado de ser completamente diferente, ¿no? Un estado de ser en el que permito que una nueva conciencia vaya surgiendo, ¿no? Una conciencia que ya en ese camino, primero, se va sintiendo más plena, se va sintiendo más segura, se va sintiendo más pacífica. Es una conciencia silenciosa, es una conciencia que busca siempre la ecuanimidad, que busca el equilibrio, que busca estar simplemente con una mente observante, con una mente que no se posiciona, con una mente que sabe que todo tiene un porqué y un para qué, con una mente que no trata de conseguir nada, de controlar nada, de dominar nada, de imponer sus criterios, de imponer su razón, de pelear contra nada, de defenderse contra algo, ¿no? Es una mente que simplemente está basada en la compasión, que el budismo tanto habla, está basada en saber de que todo lo que se está observando tiene un significado en sí mismo, tanto lo bueno como lo malo. Es una mente que no es dogmática, que no es moralista, que no trata de apoyar a unos en detrimento de otros. Es una mente que ve la realidad desde el corazón, es una mente que está al servicio del corazón, ¿no? Y es una mente que nos lleva al final a vivir la vida desde el espíritu, desde la presencia, desde el corazón, desde el amor, desde la integridad, ¿no? Es una mente que entiende de que el mundo es perfecto como es. En el mundo no falta ni sobra nada. No hay que salvar al mundo, hay que salvarse a uno mismo de los contenidos que uno mismo tiene en su inconsciente. Eso sí,
De eso es lo que tenemos que salvarnos. La resurrección es una resurrección de nuestra mente, no es una resurrección del cuerpo, no es una resurrección de que cambiamos a mejor, porque ya somos todo lo mejor que podemos ser, ¿no? La resurrección es darse cuenta de que yo soy todo lo que es y el mundo es todo lo que es, y ese mundo está en mi interior, y en base a que yo lo vea con otros ojos, ese mundo va a cambiar en mi interior, no en mi exterior, ¿no? El exterior no tiene por qué cambiar, porque el exterior es siempre el significado que mi mente pensante está dando al mundo, ¿no? Entonces, poco a poco se va dando ese cambio, poco a poco se va dando ese tránsito, ¿no? Y bueno, desde aquí decir pues que el ego en sí no es nunca un enemigo. El ego en sí no es nunca algo contra lo que hay que luchar, ¿no? En mis experiencias personales, evidentemente, yo he pasado por etapas en las que he dado una connotación negativa al ego, en la que pues pensaba que el ego era pues la parte negativa a ojos de los demás, es decir, lo que los otros no veían bien de mí, ese era mi ego, ¿no? Ese era lo que había que reformar, lo que había que cambiar, lo que había que deshacer para que yo pudiera ser, como decía antes, bien visto, reconocido, aceptado, integrado, sentir que yo pertenezco. Y eso es un juego, eso no es así, ¿vale? Eso no es así, porque yo no tengo que agradar a nadie, yo no tengo que ser la mejor versión de nadie, yo no tengo que ser amado por nadie, yo no tengo que esperar nada de nadie, justamente porque aquello que yo estoy viendo fuera de mí es aquello que está dentro de mí. Es decir, esa falta de reconocimiento que yo puedo observar fuera de mí es la falta de reconocimiento que yo me estoy dando en tanto me esté moviendo por dentro, en tanto esté haciendo que yo pierda mi paz, que yo me esté juzgando a mí mismo, ¿no? Cuando el reflejo de mi interior se proyecta hacia el exterior y alguien me ataca, por así decirlo, verbalmente, por ejemplo, ¿no? Si yo reacciono es porque he dado validez, es porque he juzgado el ataque de mi hermano contra mí mismo como una verdad y como una realidad. Y yo me estoy defendiendo mi sistema de creencias, estoy defendiendo mi verdad, ¿no? A veces no me defiendo, a veces simplemente acepto que lo que el otro me dice es real, ¿no? Y eso me hace sentir culpa. Me siento culpable porque el otro me ha atacado y conservo esa culpa en mí. Me siento víctima, me siento que realmente merezco un castigo, me siento insignificante. Ese es también un juego del ego. Ese es también un juego que el ego nos hace sentir, ¿no? El sentirnos no merecedores, el sentirnos indignos, el sentirnos que no somos más que simplemente cuerpos insignificantes que hay que cuidarlos, pero que da igual porque un día van a enfermar y un día van a morir y un día van a desaparecer y como yo soy mi cuerpo, pues bueno, vivamos la vida como Dios quiera y como buenamente podamos, ¿no? Porque este cuerpo pues tiene los días contados, ¿no? Y eso es otra falacia, es otra mentira que el ego nos inculca y nos hace sentir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese viaje, ¿no? Evidentemente, hemos de entender de que si hay algo inherente en la conciencia en la que vivimos es que todo va cambiando, ¿no? Y ese viaje del ego al corazón, todos lo estamos transitando. Todos lo estamos transitando. Unos puede que nos esforcemos en mantener nuestra identificación con un estado de conciencia muy particular y disfrutemos en ello, pero sabemos perfectamente que tarde o pronto eso tiene un punto de caducidad. Tarde o pronto, si nos definimos de una forma determinada, si definimos a los demás de una forma determinada, tarde o pronto eso va a caer, porque no es real. Simplemente cae porque no es real. Porque la verdad es la verdad, porque la verdad tiene que alborear, la verdad tiene que salir. Y esa verdad siempre va a dejarse ver. Siempre va a dejarse ver. Nuestro libre albedrío consiste en elegir la verdad o las ilusiones. Ese es el único libre albedrío que tenemos nosotros aquí como seres humanos, ¿no? Es decir, podemos elegir escuchar la voz del ego o podemos elegir escuchar la voz del ser, ¿no? Y ahí vamos, evidentemente, a tener experiencias muy diferentes, ¿no? Pero al final, como decíamos, como dice el curso de milagros, solo el amor es real. Por lo tanto,
Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Entonces, vamos ahí, vamos haciendo ese viaje, tranquilos, sabiendo de que la conciencia nos va a llevar siempre a tener que experimentar aquello que tengamos que experimentar, que no hay nada bueno ni malo, que no hay mejores experiencias ni peores, que nadie está más adelantado que otros, que no hay niveles de aprendizaje, que no hay personas más o menos conscientes, que ese es otro juego del ego, que todos estemos en el corazón es algo que ya está sucediendo, es algo que ya es una realidad, es simplemente una decisión el que podamos sentirlos todos ahora. Por lo tanto, sigamos en el camino. Gracias por escucharme. En otra charla plantearemos ya de una forma más desmenuzada las diferentes dinámicas que el ego, ¿no?, nos puede plantear en nuestras vidas, para ir desmenuzando un poco las estrategias que va empleando, ¿no?, e ir dando conciencia a cómo poder darnos cuenta de ello y poder lidiar mejor con esas interpretaciones y esos contenidos que el ego nos lleva, que el ego establece en nuestras mentes. Muchas gracias a todos y nada, que tengáis una linda jornada. Hasta pronto.